tenemos en imágenes la Comisión de Constitución en el hemiciclo principal. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente de la Comisión, por permitirme presentar estos decretos legislativos que son parte del paquete de las facultades, y muchas gracias, señores congresistas que nos acompañan. Quiero comenzar por aclarar, de los 112 decretos legislativos, 9 están correspondiendo a salud y fundamentalmente se basan en esta gran necesidad de poder trabajar el tema de salud con la premura que requiere, porque cada minuto que esperamos es una vida menos y es una vida más que se pone en riesgo. El sistema de salud en el Perú afronta problemas estructurales. La siguiente. Y los hemos tratado de clasificar realmente en 4 grandes grupos. El primer gran problema, que creo que todo el mundo conoce, es que el sistema de salud es ineficiente, es burocrático y hoy en día tiene grandes problemas de corrupción. Y la corrupción está enquistada. El segundo es que tenemos servicios fragmentados, de baja calidad, con una cobertura que no es adecuada, son asistenciales fundamentalmente y no preventivos. El tercero es que tenemos personal de salud insuficiente, está mal distribuido y además está desactualizado y desmotivado. Y el cuarto, que la infraestructura es antigua, inconclusa, con equipamiento pobre y sin interconexión. Y este sistema de salud en el Perú requiere transformarse para este siglo XXI. Y realmente el tiempo que nos queda para poder hacer eso no es mucho. Gracias a la ayuda que hemos tenido de los congresistas en estos últimos 5 meses, hemos podido trabajar varias leyes que nos permitieron, por ejemplo, sacar fondos para aquellos pendientes que se tenían con los recursos humanos, con los profesionales de la salud. Pero esto nos ha tomado casi 5 meses. Poder sacar algunas leyes que nos permitían movilizar fondos de un sector a otro porque se necesitaba en el sector salud y nos demoró casi 5 meses. Y muchos de estos fondos terminaron saliendo casi al final del año, de tal manera que también muchos de las unidades ejecutoras han tenido que correr con el uso de fondos. Los tiempos son fundamentales. La ley 3056 en el literal H, correspondiente al numeral 1 del artículo 2, establece la delegación de las facultades y dice a la letra la posibilidad de dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano. Y quiero hacer notar que el Tribunal Constitucional también define, a la par de definir la salud como un derecho fundamental, que la salud también es un servicio público. Y basados en eso, justamente, la siguiente, por favor, y mirando qué es lo que pasa, para esta gestión, para el problema de la gestión en salud, necesitamos trabajar una gestión eficiente del sistema de salud. Simplificación administrativa, gestión y rendición del gasto, mejora en compra de salud y una lucha frontal contra la corrupción. Y necesitamos mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de la salud. Y para eso tenemos que fortalecer el Seguro Integral de Salud, fortalecer su salud, que es la superintendencia que debería ver la calidad de la atención de los pacientes, ver cómo trabajamos la atención oportuna y resolutiva en todos los establecimientos, fortaleciendo también el primer nivel de la atención y haciendo que los establecimientos especializados hagan lo que tienen que hacer. Y tenemos que centrarnos en el ciudadano. Tenemos que trabajar la revalorización del personal de salud con telemedicina, teleeducación, teleconsulta, planear los recursos humanos en el número, perfil y distribución geográfica. Y además trabajar la infraestructura que necesita ser moderna e interconectada, con historia clínica, telemedicina y trabajar plan de inversiones en redes de salud. Esto es realmente una cartera gigantesca, la de la transformación. Y hay muchas cosas que se pueden hacer efectivamente con las normas que tenemos, pero algunas que requieren incluso cambio de leyes. Y de estas, y basándonos en estas facultades, en ese acápite que permite dictar medidas para la optimización de servicios y también para la simplificación de procesos y procedimientos, es que lo que planteamos fue este set de 9 decretos legislativos, que los dividimos en 2 grandes grupos, aquellos que van justamente hacia la optimización de los servicios, basados en ese literal H, y aquellos que se van a la simplificación de procesos y procedimientos, basados también en el literal H,
en que dispone que se regulen y facilite el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales en los 3 niveles de gobierno. En el primer grupo de optimización tenemos un decreto supremo que fortalece a su salud, un decreto supremo que tiene que ver con facilitar este gran tema de la telesalud, el otro que habla específicamente de algunos aspectos que consideramos que eran clave y para los cuales no podíamos perder más tiempo, que es para el fortalecimiento de servicios de salud. El cuarto, Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. El quinto, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y el último, el número 6, Seguro Integral de Salud. Y quiero hacer notar que en este tema de optimización, tal como lo dice la Real Academia de la Lengua Española, buscamos la mejor manera de realizar una actividad. Y quisiera comenzar, la siguiente, por hablar acerca de los decretos legislativos que tienen que ver con la optimización de los servicios. La siguiente. El decreto legislativo 1289 fundamentalmente se aboca a optimizar el funcionamiento de los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud. Lo hemos visto con casos como el de Shirley. En los casos, en el de esta señorita que tuvo un problema y que a pesar de que había pedido ayuda y había hecho su queja en su salud, los tiempos habían sido infinitos, sumamente largos, y habían acciones que no se podían tomar de manera inmediata. O el caso, ese último caso del aborto de la niña en el norte, y en el que su salud tuvo que esperar a que la Fiscalía tuviera que apersonarse para poder tomar una acción que debió haber sido inmediata en esa clínica en la cual se realizó ese aborto que finalmente condicionó el problema. Lo que hemos abordado en estos decretos legislativos para su salud fundamentalmente tienen que ver con cómo fortalecerlo. Uno, por ejemplo, la imposibilidad de su salud para suspender el servicio en establecimientos de salud con riesgo. Y nuestra propuesta era que su salud tenga el poder para poder aplicar medidas de seguridad inmediatas. Por ejemplo, el cierre o la suspensión cuando se advierte un riesgo para la vida del ciudadano. Y así reducir las amenazas de la salud para las personas. Y eso está en uno de los decretos legislativos. Otro decreto legislativo que creemos que es sumamente importante es que el trámite de las quejas demoraba hasta 180 días, y esto es en el mejor de los casos. Y uno de los problemas más graves que su salud ha estado teniendo es que cuando solicita las historias clínicas a los establecimientos tienen autonomía para poder otorgarle las historias clínicas o no. Y eso ha condicionado un ir y venir de documentos para poder pedirlas, y eso ha impedido, en la mayoría de los casos, poder hacer las investigaciones correspondientes. En este caso, uno de los artículos, por ejemplo, reduce el tiempo de la atención de la queja del ciudadano a un máximo de 30 días. Ahora, estaba escuchando en los medios también que se ha estado hablando de que se han reducido el número de funciones que tenía su salud, porque antes habían 6 y ahora hay 4. Si se lee con cuidado, se van a dar cuenta que lo único que se hizo en ese caso fue reducir, más bien mejorar la redacción, mejorar el número de artículos, pero mantener las funciones, y aumentar una función muy importante que aquí no la pueden ver, pero que es la función de la supervisión de las UJIPRESes. UJIPRES es un término que se refiere a aquella parte de los servicios que se encarga de la parte de administrar los recursos. Antes, su salud no tenía la opción de supervisar las UJIPRESes, y nosotros hemos adicionado además la opción de supervisar las UJIPRESes. El siguiente decreto legislativo, el 1303. Este se relaciona a telesalud, optimizar los procesos vinculados a telesalud. A pesar de que teníamos una ley de telesalud, esta ley solamente se aplicaba a una relación entre profesionales de salud, o sea, telemedicina entre un médico y el otro. Y además que solamente se condicionaba a un tipo de establecimientos rurales. Lo que hemos planteado es que la telemedicina debería ser justamente aquella que nos permita llegar a los sitios más alejados, pero que además nos permita conectar al profesional con el no profesional, que es lo que queremos para poder dar la opción de llegar con telemedicina. Esto esperamos que beneficie a más de 2.000 establecimientos de salud en zonas rurales que podrán atender con telesalud, y nos permitirá actualizar y mejorar las capacidades del personal de salud en el país, porque como sabemos y lo he dicho en miles de foros, no tenemos suficientes profesionales de la salud y nos van a demorar años hasta poder completar el número.
Y más de 7 millones de pobladores de zonas rurales van a poder tener consultas médicas especializadas en su localidad. El siguiente decreto legislativo, nuevamente focalizado en lo que nos permiten las facultades, que tiene que ver con dictar medidas de optimización de los servicios en las entidades públicas del Estado para coadyuvar al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio del ciudadano. Lo que planteamos, y este es un decreto legislativo que ha tomado algunos aspectos que vimos que eran complicados o problemáticos. Uno de ellos es que tenemos una saturación de los hospitales porque no podemos atender en los primeros niveles. Y de lo que habla este decreto legislativo es que se creaba una suerte de IGES, pero a nivel nacional, el IGES, Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que gracias al apoyo también y el trabajo conjunto con el Congreso ya ha desaparecido. Entonces, pero en este decreto legislativo se creaban mini IGES en todo el territorio nacional. Entonces, lo que estamos planteando es justamente el desaparecer este decreto legislativo para que podamos tener atención en el primer nivel y mejorar estos servicios y fortalecer la organización de la prestación en el servicio de salud a beneficio de los ciudadanos. El segundo decreto legislativo que creo que es importantísimo es aquel por el cual lo que en realidad nos dimos cuenta que había una situación que estaba pasando en el INEN. El INEN es un Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a pesar de ser uno de los 8 institutos nacionales que tenemos en el país, era el único que tenía una situación excepcional. En lugar de ser un órgano desconcentrado, era un organismo público descentralizado, lo que significa, para efectos prácticos y para el ciudadano, fundamentalmente que no había fiscalización del Ministerio de Salud. Lo que ha sucedido en estos 10 años, en el año 2006, es que el INEN pasa de ser un organismo desconcentrado, como todos los otros institutos, a un organismo público descentralizado. Lo que sucede es que en estos 10 años, en lugar de cumplir su función, que debió haber sido descentralizar la atención de cáncer a nivel de todo el país, esto no se llegó a dar. Se creó una duplicidad en la rectoría en materia de las políticas de salud, creando una serie de oficinas similares a las que tiene el Ministerio. El número de profesionales, el número de contratados, en realidad de nombrados y CAS, creció de casi 2.500 a casi 3.000, casi como el Ministerio de Salud, adicionalmente de terceros. No se dio la descentralización que se necesitaba y tenemos muchísimas regiones sin quimioterapia y los servicios de radioterapia en el país que debieron haber crecido, en realidad solamente han crecido en función a los privados. Ha habido esta hipertrofia del aparato administrativo con más de 65% del personal administrativo y claramente una ineficiente calidad del gasto, que los demuestra con un 17% de ejecución en proyectos de inversión. Una gran cosa que tenía y se tenía como planes para el INEN era la famosa torre del INEN, cuyo contrato se firmó en el año 2015. En el año 2015 se firmó y se hizo una transferencia de 50 millones. Hasta la fecha no se ha aprobado el expediente técnico, no se tiene un terreno y para este año el INEN había recibido una transferencia adicional de 60 millones de soles que tampoco las ha utilizado porque no se ha podido concretar esto. Pero adicionalmente esto, y también consta como parte de los documentos de la transferencia de salud, se han visto problemas serios en la calidad. Hay más muertes después de las cirugías, más infecciones intrahospitalarias, se ha incrementado el gasto por paciente atendido y a pesar de que la clínica del INEN tiene mayor número de pacientes, se recoge menos fondos a través de ella, pero lo interesante es que no se cuenta con un sistema de información de cuenta individual. En pocas palabras, a pesar de la independencia presupuestaria, que era lo que le daba ser organismo público descentralizado, no se ha visto reflejado esto ni en una mejor gestión financiera ni logística a nivel institucional. Lo que planteamos en este decreto legislativo es que nuevamente pase a ser como los otros 7 institutos. Y una cosa que es interesante es que por comunicados que han salido y están en la prensa y a disposición de todos, tanto el gremio, tanto el cuerpo médico de los médicos del Ministerio de Salud como el cuerpo médico del INEN, todos están de acuerdo con esta medida,
porque consideran que va a fortalecer los servicios médicos especializados que debe tener el INEM, va a permitir que trabajemos en la descentralización y crear una real red oncológica en el país, nos va a permitir ampliar esta oferta descentralizada y recuperar el rol rector del Ministerio de Salud. Y yo al final les voy a alcanzar una ayuda a memoria de todos estos aspectos que les he comentado, que son parte, como les decía, del informe de la Comisión de Salud, pero además que pueden encontrarlos al revisar los datos que tiene propiamente el INEM. Los otros dos decretos legislativos, artículos que van con este decreto legislativo, es uno que tiene que ver con la estructura organizacional del INS. En un decreto legislativo se legisla toda la estructura del INS, lo que impide mejorar esa estructura que tiene. Y lo que queremos es fortalecer su rol investigador. Y el otro caso estamos planteando el tema de la Escuela Nacional de Salud Pública. Escuela Nacional de Salud Pública suena fantástico, pero para efectos prácticos, a pesar de que se creó, esto es simplemente una oficina administrativa que terceriza o debiera haber tercerizado cursos o capacitaciones para el sector salud. Ha sido inoperativa, ha significado burocratización y duplicación de funciones. Y esa ha sido la intención de desactivarla para fortalecer y promover, sí, la capacitación, pero a través de la oficina que tiene que hacer esto, que es la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Que tengo que decir que apareció hace unos años a consecuencia del IDRE, que también fue una creación que se hizo en algún momento en el Ministerio de Salud con la idea de poder fortalecer el entrenamiento, pero que después se dieron cuenta que no funcionaba y crearon la Oficina de Gestión de Recursos Humanos en el MINSA, que sí ha estado haciendo este tema de entrenamiento, todo con la idea de poder simplificar y bajar la carga administrativa. Ya lo había dicho antes, uno de los problemas que hemos tenido en el Ministerio es que se hipertrofió el número de trabajadores y también se burocratizó. El decreto legislativo siguiente, el 1306. Este tiene que ver con optimizar los procesos vinculados al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Hemos hablado que es necesario que pasemos al siglo XXI, pero a pesar de existir una norma, hay algunos problemas. Las historias clínicas en este momento siguen estando dispersas, inaccesibles, sin copias de seguridad, backups, y están en más de 20.000 establecimientos de salud a nivel nacional, casi todos en papeles. Lo que planteamos es implementar un repósito único de historias clínicas electrónicas, ahora sí, centralizado a cargo del Ministerio de Salud, garantizando además copias de seguridad en forma confidencial, con la idea de que esto nos permite un acceso rápido y seguro a la información del paciente en todo momento y lugar, centrándonos en el individuo. El individuo debería ser capaz de poder acceder a su historia, a su propia historia clínica, no interesa a qué localización vaya, y podría mejorar la toma de decisiones con respecto a los pacientes. Pero además lo que planteamos es que cada ciudadano debería tener un número único para su historia clínica. En este momento, uno va a un establecimiento y le piden cuál es el número de su historia clínica, porque cada establecimiento tiene una. Y lo que planteamos es la identificación de las historias clínicas de pacientes utilizando el DNI, que debe ser ese paso del papel hacia la historia electrónica con un identificador único. El siguiente decreto legislativo. El decreto legislativo 1344 tiene el objetivo de optimizar los servicios brindados en el marco de la Ley 29459, que es la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. No sé si ustedes lo saben, dentro del Ministerio tenemos dos órganos que en realidad tienen la rectoría sobre productos médicos, productos sanitarios y alimentación. En los Estados Unidos existe el Food and Drug Administration, que es la FDA, todo junto. En el país tenemos las dos direcciones dentro del ministerio. Uno se llama DIGEMIT y el otro se llama DIGESA. Lo que está pasando con DIGEMIT en este momento, que debería estar realmente trabajando con productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, es un problema serio. Tenemos un embalse de al menos 480 expedientes de laboratorios farmacéuticos pendientes de que se vayan a hacer la visita para poder evaluar, o sea, estos grandes viajes, las características de las plantas para poder dar las aprobaciones. Pero no solamente eso, existen alrededor de 13.000 productos pendientes de registros. Una de las cosas que
nosotros tenemos todo un proceso que se llama el proceso de las buenas prácticas de manufactura, es que reconociendo, ya la ley reconoce que existen países de alta vigilancia sanitaria, eso está muy bien, pero lo que la ley no reconoce es que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ya han reconocido también países que tienen alta vigilancia, lo que significa que si esto viene, un producto viene de uno de estos países reconocidos por OMS o OPS, no necesitaría que se viaje para reconocer o chequear sus plantas, sino que se reconoce su documento de buenas prácticas. Eso nos permitiría a nosotros poder desembalsar solicitudes pendientes a la fecha, disminuir el costo de trámite, y ya han habido denuncias importantes, hemos tomado acciones disminuyendo costos de viaje en directivas que podíamos cambiar, pero esto requería un cambio en la ley. Nos va a permitir una mayor oferta de medicamentos y productos, porque obviamente en este momento, con 13.000 productos que están atracados, porque no hay capacidad en Digemit para poder responder en esto, nosotros nos vemos amarrados por casi un oligopolio en el tema de farmacéuticos. Y creemos que esto va a ser sumamente importante para minimizar las distorsiones del mercado, concertación de precios, oligopolios y ese tipo de sistemas. El otro gran tema es que existen exigencias regulatorias desproporcionadas para los establecimientos que comercializan dietéticos, edulcorantes, cosméticos y artículos de limpieza e higiene doméstica. Y esto es lo que no permite tampoco que Digemit pueda trabajar en lo que debiera trabajar, que son los medicamentos e insumos. Como lo dije, en los Estados Unidos tienen Food and Drug, ¿okay? Y dentro de Food también trabajan todo lo que son dietéticos y todo lo que son los otros productos. Lo que estamos planteando acá es justamente poder excluir de la clasificación de productos farmacéuticos a los dietéticos y edulcorantes y también a los artículos de limpieza e higiene doméstica, que en este momento requieren una serie de documentos y circunstancias que internacionalmente nadie exige. Nuestro objetivo es poder realmente fortalecer a Digemit para que haga lo que tiene que hacer. Siguiente, por favor. El decreto legislativo 1346 tiene el objetivo de optimizar los servicios que son financiados a través del Seguro Integral de Salud. Creo que todos somos conscientes de lo que sucedió desde el punto de vista de escándalo con respecto al Seguro Integral de Salud. Y se creó una comisión de reorganización que ha estado evaluando todos y cada uno de los aspectos que tiene que ver con qué fue lo que falló en el Seguro Integral de Salud. Son muchos. Existen falencias porque han habido filtraciones de gente que no debería estar asegurada, pero lo está. Pero también tenemos entre 1 y 2 millones de personas que deberían estar en el Seguro Integral de Salud, pero no han entrado porque nunca han recibido la categorización, esta categorización, o han sido empadronados por el ministerio que le correspondía. Y además se ha visto que se han estado haciendo contratos con privados que de repente no tenían las condiciones que tenían que darse. Han habido una serie de discrecionalidades y realmente el SIS era manejado solamente por su jefatura. Lo que hemos planteado son solamente 3 decretos legislativos que creemos que son clave para poder continuar todo este proceso en el que estamos reorganizando el Seguro Integral de Salud. El primero es el que abordaría el tema de los cobros indebidos en el pago por emergencias a establecimientos de salud privados. Y lo que se está planteando es que el SIS, el Seguro Integral de Salud, debería definir de antemano las condiciones específicas para el reembolso de estas prestaciones y además que se den en los establecimientos privados cuando no se tengan establecimientos, que se den los establecimientos privados cuando no se tengan establecimientos públicos que estén cercanos. Lo que se ha visto, y esto lo está evaluando la Contraloría, es que muchos de estos casos de atenciones de emergencia se han dado en establecimientos privados, habiendo establecimientos públicos más cerca y por condiciones que no se requerían. Y con eso queremos mejor control del uso de los recursos del SIS en favor de la ciudadanía. Y esto es una de las cosas que no debería esperar. Además, queremos trabajar el tema de la afiliación regular. Existen 5 millones de subsidiados no pobres, pero no pobres simple y llanamente porque no se ha hecho el empadronamiento general de hogares, claramente. Y hemos identificado que al menos hay 2 millones más que probablemente requieren ese empadronamiento, pero no se ha hecho. Entonces, planteamos el que el MIDIS en un plazo de 12 meses empadrone a estos asegurados,
que además se regule la transición de aquellos asegurados que están en este régimen subsidiado a un semicontributivo y avanzar hacia el aseguramiento universal sobre la base de los principios de equidad y sostenibilidad financiera, que es clave. Y formar, creemos que es sumamente importante, y esto se discutió también y se discutió inclusive a la hora de presentar la reorganización del SIS, que se cree el Consejo Directivo del Seguro Integral de Salud. Dado que el Seguro Integral de Salud depende del Ministerio de Salud, a diferencia de Salud, este Consejo no puede, desafortunadamente, por cuestiones normativas, incluir a gente de fuera del sector. Lo que estamos planteando es que el Consejo Directivo incluya participantes del MINSA, del MEF, del MIDIS y del MIMP como órgano máximo de la entidad para una mejor gobernanza y para mejorar la transparencia y el control en la gestión de los recursos. Entonces, les he hablado acerca de los 6 decretos legislativos que tienen que ver con la optimización de los servicios. Y ahora quiero pasar a los últimos 3, que tienen que ver específicamente con simplificación de procesos y procedimientos, que tienen que ver con el artículo 2 de la Ley 3056, que dispone que se regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales en los 3 niveles del gobierno. Y aquí tenemos 3 decretos legislativos. El primero, que es el 1290. En este 1290, lo que estamos planteando es una simplificación, pero con un fortalecimiento de los procesos. Mientras que en DIGEMIT ya hacía mucho tiempo se había planteado que, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, era importante poder fiscalizar las buenas prácticas de manufactura. En el caso de aquellos productos que fundamentalmente son alimentos y los ve la DIGEMIT, lo que se seguía es la vieja onda. La vieja onda en lo que se pedía un producto, se fiscalizaba el producto y nada más. Lo que se plantea aquí, y además una empresa que pudiera tener 5 o 6 productos, tenía que fiscalizarse cada uno de los productos a lo que se pedían como muestras, si quieren, sin saber siquiera cuál era el proceso de producción. Lo que estamos planteando es la implementación de sistemas de control de buenas prácticas de manufactura, obligatorias, pero además según el tamaño de la empresa. Una habilitación sanitaria automática y única por establecimiento, pero sí una fiscalización de esas buenas prácticas de manufactura, de tal manera que veamos no el producto que nos presentan en el momento que se les pide para que puedan tener el registro, sino que todos los procesos sean los procesos como deben ser. Lo que queremos es que los ciudadanos accedan a alimentos inocuos gracias a la vigilancia desde la etapa productiva, y queremos una simplificación administrativa mediante esta habilitación única y declaración jurada. Además, hay requisitos excesivos para la importación y de certificación de fábricas en el extranjero, y la propuesta es hacer una autorización sanitaria automática de productos importados y requisitos específicos para la importación desde países de menor vigilancia sanitaria, a fin de simplificar administrativamente, disminuir la burocracia, disminuir la corrupción dentro de estas mismas oficinas y dinamizar el mercado nacional y promover una mayor oferta de productos. En el siguiente decreto legislativo, que es el 1302, este decreto legislativo en realidad nos da las bases para poder trabajar un sistema nacional de salud. Y la idea es poder optimizar el intercambio prestacional en salud en el sector público. En este momento, cuando se ha pretendido trabajar entre eSalud y el Ministerio de Salud, lo que se necesita hacer, según la legislación actual, es que, y esto es tratando de centrarnos en el paciente, ¿no? Lo que se necesita es que eSalud haga un convenio con cada establecimiento de salud del MINSA si es que alguien de eSalud necesita tratamiento en el MINSA. Y si nosotros vamos a las regiones, Madre de Dios, en Madre de Dios, quien atiende a los pacientes de eSalud es el Ministerio de Salud, porque no hay otra alternativa. Y sin embargo, para poder hacer eso, se tendría que hacer con cada establecimiento. O sea, multipliquemos eSalud por los 7.500 establecimientos. Lo que planteamos es justamente cómo podemos optimizar este intercambio, y además existen deudas, entre comillas deudas, entre el eSalud y el Ministerio de Salud. Y así el ciudadano termina siendo peloteado de un lado para otro y nunca puede tener los servicios que requiere. Lo que planteamos es, primero, que los asegurados del SIS, eSalud y también eventualmente Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sin acceso a la atención en la red de un seguro público distinto al suyo,
puedan acceder, haciendo de obligatoriedad efectiva el intercambio prestacional en todos los establecimientos de salud del sector público. Para poder trabajar eso tenemos que ser capaces de identificarlos usando el DNI, apoyando y fortaleciendo nuevamente a su salud como una fuente obligatoria para identificar a los asegurados y asegurando que tenemos una interoperabilidad entre los sistemas de información. Con eso lo que queremos es mejorar la atención del ciudadano y fortalecer además la rectoría del MINSA y asumir como MINSA la articulación entre los establecimientos de salud y todos estos diferentes prestadores. En este momento además hay una ausencia de tarifas y de estructuras de costos para el intercambio prestacional. Nuestra propuesta es crear esos mecanismos de pago mediante diversas modalidades y tarifas aprobadas para el intercambio prestacional y eliminar o reducir el pago que finalmente de su bolsillo está realizando el ciudadano para ser atendido. En Madre de Dios, los ciudadanos van y buscan el Ministerio de Salud y tienen que pagar de su bolsillo cuando no tienen salud. Y si ustedes van a Cajamarca y sigan buscando en otros lugares, es la misma situación y esto no puede continuar. La siguiente, por favor. El decreto legislativo 1345 tiene que ver con cómo complementamos y optimizamos el marco normativo para los productos cosméticos, los productos de higiene doméstica y los productos químicos especializados. Y a pesar de que suene horrible el producto químico especializado, estamos hablando de ceras, aromatizadores, ese tipo de cosas. Fundamentalmente, en este momento se requiere una autorización al establecimiento de producción de expendio bajo todos los parámetros farmacéuticos para todo lo que son cosméticos, para todo lo que son detergentes, ceras, etcétera. Y las competencias están medio repartidas entre Digemit y Digesa, lo que hace el proceso complejo, pero además lo que hace es que Digemit no pueda dedicarse al trabajo que debería dedicarse. Lo que planteamos es nuevamente una modernización del sistema, implementando sistemas de control de riesgos, o sea, de buenas prácticas de manufactura, la autorización sanitaria automática, única por establecimiento, pero además utilizando las notificaciones obligatorias y las normas internacionales que ya están establecidas. Existen normas que se han establecido ya en el año 2002 a través de la Comunidad Andina, dos normas, la 516 y la 706, que ya regulan cómo se deberían manejar estos productos. Nuestra idea es que los ciudadanos puedan acceder a productos seguros gracias a la vigilancia desde la etapa productiva, la simplificación administrativa y dinamizar además el mercado nacional y promover, obviamente, la mayor oferta de productos, pero sobre todo, si quiero decirles, Digemit tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse. No podemos estar con 13.000 productos que estén pendientes de registro nacional y esto hay que trabajarlo. Creo que todos estamos en la misma lucha por salud. La salud nos une, la salud está relacionada a la economía, la salud es desarrollo y lo dijo el presidente en su discurso inaugural. Y creo que en la filosofía de la cooperación de poderes, creo que es importante que consideremos que salud tiene también que comenzar a cambiar. Nos hemos realmente basado en un acápite que tiene que ver con la Ley 3056 para dictar medidas de optimización de servicios y mejora de la calidad del servicio al ciudadano. Y tal como lo dijo alguien que nos antecedió, el doctor Carlos Torres y Torres Lara, la unidad para lograr gobernabilidad. Yo creo que tenemos que trabajar juntos realmente para optimizar la salud pública. Uno de los aspectos importantes es que la salud no espera y los tiempos son importantes. Y creo que todos, y espero que todos estemos trabajando por la salud, porque la salud es para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ahora le concedemos el uso de la palabra al ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores.